60. Salmo 42:11. ¿Lo tiene? Dice la palabra: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué es tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. ¿Cree que hermoso salmo, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Amén. Cierra sus ojos, Padre, te damos gracias. Tomar su asiento. Quiero seguir con el tema del domingo, ¿verdad? No dejes que el desánimo te fructifique. Y estábamos hablando el domingo acerca del desánimo, y veíamos que el desánimo es un estado emocional o mental caracterizado, hermano, por la pérdida del ánimo, pérdida de energía, pérdida de entusiasmo, pérdida de fuerza, de la voluntad de realizar una acción o enfrentar un reto o continuar un proyecto que se empezó. Cuando usted se desanima, por eso a veces dejamos muchos proyectos a medio andar. Allá los abuelos por donde yo vivo decían arranques de Chucho Aragán, porque nos animamos en el momento, pero después nos desanimamos y agarramos la típica frase: mañana lo sigo, y ese mañana nunca llega, ¿verdad? Entonces el desánimo te hace sentir todas esas cosas. Y fíjese, es normal que sientas desánimo, es normal en cierto punto, porque sentir desánimo de una forma esporádica es una respuesta humana natural ante todas las dificultades. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el desánimo se vuelve constante. El problema es cuando el desánimo, hermano, lo normalizas en tu vida. Ahí está el problema de todo, normalizar el desánimo. ¿Y cómo ando hoy, hermano? Ay, medio. Lo encuentra el siguiente día. ¿Qué tal, hermano? Ay, entre ganas y no ganas. Uno dice, ¿cuándo se va a animar? Yo conocía a una persona hace muchos años allá en Júpiter que siempre lo miraba desanimado. Llegaba a la iglesia, hermano, y a veces ni quería adorar, casi nunca adoraba. Y una vez yo le dije, hermano, ¿por qué yo siempre lo veo como triste a usted? Y el hombre, mire, el hombre tenía ciudadanía, tenía buen trabajo, la familia estaba más o menos, pero siempre estaba desanimado. Y la respuesta de él a mí me causó risa, porque me mostró los dedos y me dijo, hermano Julio, ni los dedos de las manos son iguales. Digo yo, ¿qué tiene que ver eso, hermano? Pues sí, porque nadie es igual a otro. Entonces normalizamos. Cuando se normaliza el desánimo, para la gente es normal andar así. No, pues yo no soy como fulano, yo no soy como sultano. Entonces, cuando ese desánimo trasciende, hermano, tu vida, se puede volver constante, se puede volver profundo, puede ser un síntoma de agotamiento, que tú piensas que lo que estás es cansado. Duermes, hermano, y parece que no duermes, porque el cansancio del desánimo no es físico. El cansancio del desánimo es espiritual, porque cuando el desánimo trasciende a lo espiritual, hermano, puedes dormir 20 horas si quieres seguidas, puedes tomar descanso, puedes tomar recesos, pero el cansancio del alma siempre lo vas a tener. Y lo único que te puede quitar ese cansancio se llama Jesús de Nazaret. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La ciencia recomienda que cuando el ánimo ya es profundo,
profundo, cuando el desánimo ya es agotamiento, que busques ayuda profesional. Y no es malo, no es malo buscar ayuda profesional. El problema es que la ayuda profesional te va a ayudar un momento, pero el problema del alma no te lo van a quitar. Porque cuando el desánimo toca la puerta, hermano, es algo triste. Hay muchos aspectos cómo se manifiesta el desánimo, o muchas manifestaciones. Por ejemplo, el desánimo se puede manifestar emocionalmente, y el desánimo se puede expresar a través de sentimientos de abatimiento, de desilusión, de apatía, de tristeza ante situaciones difíciles, o ante una meta que no has alcanzado, o posiblemente, hermano, cuando empiezas a sentir que no encajas en cualquier lugar, empiezas a sentir que nadie te quiere, o que nadie quiere estar cerca de ti. Cuando ese sentimiento emocional empieza a llegar a tu vida, entonces el desánimo se te puede transformar en algo pesado, y después de eso lo que te va a venir es lo que la ciencia le llama ¿cómo le llaman cuando alguien está allá? Depresión. El desánimo se te puede convertir en depresión cuando estás así. ¿Y a dónde te lleva la depresión, hermano? Me quiero morir. ¿Para qué nací? ¿Se acuerda de cómo se llama este hombre que fue el consejero de David, y cuando Absalón se rebeló con él, también fue el consejero de Aitofel? ¿Se acuerda de Aitofel? Aitofel era un hombre, era el mejor consejero del reino, pero Aitofel tenía una riña con David escondida, y él esperaba el momento en que David, hermano, pudiera fracasar para él llevar a cabo la venganza, porque según historiadores, David le mató la familia a Aitofel. Y cuando Absalón se le reveló, dijo: este es el momento. Y al principio Absalón le hacía caso, le obedecía los consejos, pero llegó un momento que Absalón no le escuchó los consejos. ¿Y sabe qué le pasó a Aitofel? Se desanimó. Se desanimó por completo. Ahí lo puede hallar en 2 Samuel 17 en adelante. Se desanimó a tal extremo que se deprimió tanto y dijo: no, aquí yo no quepo. Un hombre exitoso, un hombre inteligente, con un coeficiente intelectual altísimo, hermanos, se decepcionó tanto de su lugar, que dice la Biblia que ensilló un asno que tenía, se fue para el pueblo, puso en orden su casa y se ahorcó. Ese es el problema cuando tú pones tu confianza en la gente y la gente te queda mal. Te desanimas por gente porque no está viendo a Jesús. Hay gente que se desanima, hermano, de seguir a Cristo, no porque Cristo les haya fallado, no, es porque alguien dentro de la iglesia les falló. Y cuando alguien les falló, piensan que Dios les va a fallar. Y se desaniman con una persona y le echan la culpa a todos. Todos los cristianos son pícaros. Todos los cristianos son malos. Por eso tenemos que entender que nuestra fe tiene que estar fundamentada en Dios, porque de ahí nadie te va a sacar. Te falla tu mejor amigo y es cristiano. No, yo no creo en los cristianos. Mi mejor amigo era cristiano. Por eso tenemos que tener cuidado, porque hermano, la emoción, cuando se manifiesta esa expresión emocional, te puede llevar a la tristeza. Y usted se imagina una persona triste todo el tiempo. Yo no sé si usted ha visto unos videos que hacen con unas caritas tristes con la gente, ¿verdad? Yo digo que en lo espiritual así debe la gente, ¿verdad? ¿Qué te pasa? No, todo bien, viejito.
Yo a veces digo, hermano, es algo, un meme quizás, pero ¿no será que lo espiritual lo ven así? ¿No será que el mundo espiritual así te ve cuando andas desanimado? Recuerde que la Biblia dice que Dios puede cambiar tu tristeza en alegría, tu lloro en alabanza. Cuando andes triste, cante aquella canción. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Baile si quieren, ¿no? A mí me gusta bailar. Sí, me gusta bailar. ¿Qué quiere que haga? Yo cuando ando triste bailo, para que no me duerma. Fíjese, la otra manifestación es actitudinal. Quiere decir que cuando el desánimo te invade, te va a llevar a la falta de iniciativa. Te va a llevar a la postergación de planes que empezaste. Te va a llevar al deseo de rendirte. Te va a llevar, hermano, al deseo de abandonar las cosas que posiblemente en algún momento le diste prioridad. Pero tu actitud cambia. ¿Por qué? Porque el desánimo, en otras palabras, el desánimo se traduce en pereza. Por eso, hermano, cuando se anda desanimado, tenga cuidado, porque la pereza te puede agarrar. Y la Biblia dice que al perezoso se le cae el techo y dice, mañana lo arreglo. Pero no es porque sea perezoso, es porque de alguna manera se desanimó. De alguna manera se desanimó. Por eso, hermano, si usted trabaja todos los días, es bueno descansar. Es bueno descansar. Si un día que no trabaja, está bueno que descanse, pero no deje que el desánimo lo agarre completamente. Hoy es mi día de descanso y voy a dormir. No, que hay que arreglar esto. Estoy descansando. No permita que el desánimo le llegue, porque cuando la pereza llega, hermano, eso es terrible. Salomón lo expuso de esta manera. Fíjese, Salomón, hermano. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de adormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Yo no digo que no tiene que descansar. Si hay momentos que hay que descansar, hay que echarse, como dicen allá, hay que echarse un sueñito, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado, porque el desánimo, hermano, el desánimo te puede llevar a un fracaso completamente. El desánimo te puede llevar a la ruina. Puedes tener planes en Dios, puedes tener expectativas en Dios, pero cuando te desanimas por la situación, cuando te desanimas por ver a alguien que te ha fallado, cuando te desanimas porque las cosas no te salen como tú pensaste, hermano, el diablo lo que quiere es arruinarte, llevarte a la desesperación, hasta matarte. Por eso no tiene que permitir que el desánimo llegue a su corazón. También está la manifestación espiritual. Desde una perspectiva espiritual, o desde el sentido de la vida cristiana, el desánimo, hermano, no solo afecta las emociones del cuerpo, sino que te va a afectar la condición profunda o la conexión profunda que tú tienes con el propósito que Dios ya estableció en tu vida. Recuerde que usted y yo tenemos una conexión profunda con el propósito que Dios estableció en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice en la Biblia. Yo soy un hijo de propósito. Usted es un hijo de propósito. Usted es una hija de propósito. Usted tiene un propósito en Dios. Nadie viene a esta tierra por casualidad. Por eso, cuando el desánimo te llega a la puerta, tenga cuidado, hermano, que no
que no se introduzca a su corazón, porque cuando el desánimo te llega, te quita la desconexión con Dios, te desconecta con Dios completamente, y el diablo lo que quiere es destruir tu propósito. Por eso el diablo quería matar a Moisés, por eso el diablo quiso matar a José, por eso el diablo quiso matar a Jesús, porque él sabía que ahí había un propósito. Por un momento Moisés salió corriendo. El diablo pensó, se desanimó. Pero eso es un plan de Dios, llevarlo al desierto y encontrarse con él. Van a haber momentos que el diablo va a pensar que te desanimaste quizás, o que ya estás destruido. Pero si tú te fundamentas en Dios, Dios te va a levantar, Dios te va a dar nueva fuerza, Dios te va a restaurar. Isaías 40:28 dice que no has oído que Dios es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ni una. Así que puedes estar sin fuerza, puedes estar cansado, puedes estar arrastrado, hermano, pero camina hacia la presencia de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, hermano, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate, pero camina hacia donde el Señor. No te desanimes, no te dejes tirado en el suelo, porque eso es lo que el diablo quiere, verte tirado en el suelo, verte destruido. Y lo primero que el diablo te va a poner en la mente, es que la gente no lo entiende a uno. ¿Qué te importa la gente? Aquí necesitamos que Dios abra nuestro espíritu, hermano, que Dios nos llene de su poder. En la mayoría de religiones del mundo, escuche esto, las tradiciones en sus pensamientos e interioridades sugieren que la manifestación espiritual del desánimo se describe como una noche oscura del alma o una crisis de fe y sentido. David lo veía de esta forma, Salmos 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana viene la alegría. Es decir, David sabía que el desánimo le iba a tocar todo el tiempo, pero él decía, por un momento es la ira de Dios, porque él sabía que le había fallado a Dios, sabía que Dios tenía que hacer cuentas con él, pero él dijo, por un momento, pero su favor dura toda la vida. El desánimo me puede hacer llorar en la noche, pero al día siguiente yo me voy a levantar, me voy a levantar con alegría, porque Dios está conmigo. Por eso, hermano, tu desánimo ahora puede ser una noche oscura quizás, tu desánimo ahora puede ser un mal momento, un mal día, pero tienes que recordar que el favor de Dios dura toda la vida. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. La misericordia de Dios se levanta contigo. La misericordia de Dios está contigo día y noche. Y lo mejor de todo es que en todos los días es una misericordia nueva. No importa que esté llorando toda la noche, pero recuerda que en la mañana verás el rostro de Dios. En la mañana verás la alegría de Dios. En la mañana verás tu milagro realizado, porque tienes que aprender a confiar en Él. Esa es la fuerza del Señor, de verdad. Aleluya. David decía que aunque el desánimo venga, es momentáneo, pero cuando Dios está de nuestro lado, Él nos sostiene. Por eso usted tiene que aprender a leer la Escritura y a entender cómo los patriarcas, hermano, escribían todas estas maneras de ver la vida, porque todos veían la vida diferente. David podía estar rodeado de miles que lo querían matar, y él se levantaba, miraba al enemigo, pero él miraba arriba y decía, pueden rodearme 10,000, pero tú estás conmigo, Señor. Pueden salirme 1,000 a mi izquierda y 10,000 a la derecha, pero no van a llegar a mí, porque tú estás conmigo, Señor. Por eso tú puedes ver los problemas a tu alrededor, puedes ver los problemas atrás de ti, al lado tuyo, al frente tuyo, pero voltea a ver hacia arriba, porque allá está el que te da la sabiduría para resolver cualquier tipo de problema. No esperes que Dios vaya a resolvértelo.
Porque ahí es donde aparece el desánimo. Porque la mayoría de la gente quiere que Dios baje del cielo. Señor, tengo este problema. ¿Cuál, hijo? Dímelo, ahorita te lo quito. No, eso no va a ser así. Dios te va a dar las herramientas. Dios te va a dar la estrategia. Dios te va a dar el poder. Dios te va a dar el conocimiento para que puedas resolver cualquier tipo de situación. Dios no te dice que te lo va a quitar, pero Él dice: yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el final. Dios no te promete que no te va a meter al fuego, pero Él dice: yo me voy a meter contigo al fuego, y puedes estar en el fuego y no te vas a quemar. Puedes entrar al agua, yo voy a estar ahí y no te vas a ahogar. Porque cuando tú crees que Dios va a bajar, ya te desanimaste. Señor, ¿y qué pasó que no viniste? Si me dijiste que ibas a venir. Como aquel que dijo: Jesús va a ir a su casa, no se preocupe. Lo invitaron a la iglesia. No, no puedo ir a la iglesia porque tengo la casa sola. No se preocupe, Dios se la va a cuidar. Ah, bueno, así sí. Se le metieron a robar y después bravo con Dios porque no se la cuidó. Así estamos nosotros a veces. A veces queremos no pasar el fuego. Aquellos amigos de Daniel nunca le dijeron a Dios que lo sacara del fuego. Ellos le dijeron al rey: aunque Dios no nos libre de tu mano, no vamos a adorar la estatua que mandaste hacer. La Biblia dice que Dios no los sacó del horno. La Biblia dice que Dios se metió con ellos al horno. Aquel horno solo pudo quemar estrictamente las cuerdas que llevaban en las manos. No se les quemó el pelo, no se les quemó la ropa, no se les quemó la piel. Dice la Biblia que ni siquiera olor a quemado tenían. Esos jóvenes no conocían el desánimo. Esos jóvenes no les habían quitado el teléfono todavía. A esos jóvenes no les habían escondido el cargador. No, quítele el teléfono a un joven ahora, ¿no? Peligroso. Yo le recomiendo, si le va a quitar el teléfono a un joven, póngale una camisa de fuerza primero, porque le va a hacer berrinche. Se le va a desanimar. Y se le va a desanimar tanto que le va a decir que se quiere morir. Entonces, ¿de qué manera podemos visualizar el desánimo espiritual? Número 1, desconexión con el propósito de vida que Dios te dio. Cuando tú ya estás desconectado de tu propósito, tienes que entender que tu alma está desanimada. El desánimo te da una sensación de vacío. Quiere decir que pierdes, hermano, el sentido de la vida y pierdes el sentido del propósito. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué estoy aquí? Cuando ya se está desanimado, escuchen lo que le voy a decir. Escuchen lo que le voy a decir, hermano, porque ¿se acuerda cuando Jesús envió a los discípulos de 2 en 2? Y una de las recomendaciones que Jesús les dio, ¿cuál fue? No lleven doble capa, no lleven doble túnica. ¿Sabe qué pasa cuando una persona ya está desanimada? No le encuentra sentido donde está congregando. Y cuando ya no le encuentra sentido donde está congregando, empieza a ver otros lugares. No va, pero los empieza a ver. Y de repente dice: ay, qué bonita palabra dan ahí. Porque ya se siente desanimado de su propósito. Es como aquel o aquella persona o aquel hombre o aquella mujer que se desanimó de su pareja.
ya empieza a ver otro lado, ¿va? El desánimo te hace perder el sentido de la vida. ¿Ha visto padres desanimados solo viéndole los errores a los hijos? No, que no puede ser como aquel. No, tu hijo nunca va a ser como tu vecino. No, él nunca va a ser como otra persona. Tú tienes que despertar en él el campeón que Dios puso dentro de él. Una persona desanimada visita otro lugar y se siente bien. De todas maneras, aquí también predican a Dios. No digo que sea malo, no. El problema es que ya perdiste el sentido del por qué estás en ese lugar. No sé si me estoy explicando. Por eso el desánimo te lleva a perder el sentido de todas las cosas. Te desconecta de tu propósito espiritual. ¿Para qué me guardo tanto si de todas maneras todo el mundo falla? Te desanimaste. Perdiste el sentido de las cosas. Las cosas que hacías con agrado pierden su significado profundo y se perciben como meras rutinas mecánicas y vacías. Hay gente que hace tiempo le perdió sentido al trabajo, hermanos. O sea, van, trabajan, si el jefe está ahí medio se mueve, y si el jefe no está, no se mueve. Porque ya perdieron el sentido. Ya perdieron el sentido del por qué están ahí. Y así se pasa la vida, 20 años, 30 años. Y cuando acuerdan les cae la vejez. Y se preguntan, ¿en qué desperdicié mi vida? Por eso necesitas mantenerte conectado al propósito. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar conectados a la vida. Número 2, distanciamiento o duda en la fe. El desánimo hace que pierdas la fe y la confianza en la vida de Cristo. Y mírenlo, qué triste es cuando ya pierdes la fe en la vida de Cristo. Porque una de las cosas que el diablo te va a decir, oiga esto, que se lo digo a Eva: Dios no quiere que comas el fruto porque vas a ser igual a Él. Pero el diablo no se lo dijo en cuestión de que iba a ser igual a Él, no. Se lo dijo para destruirla. Pero ahora el diablo le dice a mucha gente: nunca vas a ser como Cristo, nunca. Pero Jesús dijo que nosotros podíamos hacer todas las cosas que Él hacía y mayores. ¿Entiende usted lo que Jesús dijo? Por eso es que a mucha gente, hermano, a muchos predicadores, a muchos líderes religiosos, le da miedo cuando la gente se prepara, cuando la gente lee la Biblia. Porque cuando tú sabes que tú puedes hacer lo que Cristo hizo en la tierra, entonces quiere decir que el reino se te está abriendo delante de tus ojos. Cuando tú llegas a entender, hermano, que todo lo que tú le pidas al Padre lo puedes recibir porque tienes la vida de Cristo, entonces te empiezas a dar cuenta que el sistema lo único que quiere es mantenerte encerrado. Claro, al sistema no le conviene. Porque, miren, quiero decir algo, pero no sé. Mire. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué los niños desde 3 añitos casi, escuela? ¿Sabe cuántos años pasan esos niños encerrados en la escuela? ¿Ah? ¿Y qué es lo que les enseñan? Matemática, ciencia.
nos enseña el sentido de la vida. ¿Se ha preguntado usted por qué en el tiempo de Jesús la adultez de una persona empezaba a los 12 años? Porque a los 12 años el niño ya tenía la capacidad de irse a sentar a aprender la Torá con los rabinos. Mire, el desánimo. ¿Sabe por qué hay un montón de gente que no pasa de donde está? Porque siempre dice, no, es que ya mi mente ya no me da para más. No, mi amado, tú tienes la mente. Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la mente de Dios. Y cuando tienes la mente de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que no puedas hacer. No hay nada imposible dentro de ti. Hermano, el desánimo te quiere robar la fe en Cristo Jesús. El desánimo te quiere robar la fe. No permitas que el diablo te desanime. Cuando el desánimo llega a la vida, surge una profunda duda sobre la bondad, sobre la vida de Cristo, sobre la vida de Dios. Surgen dudas que si el universo existe. Por eso va a haber un montón de gente confundido de usted, que venimos del mono. Yo reprendo al diablo, hermano. Yo no vengo del mono. Hay gente que cuando está desanimada se siente abandonada. ¿Por qué? Porque el desánimo te hace sentir una sensación de abandono. Porque te hace sentir una percepción que estás desconectado de Dios. Por eso usted va a oír un montón de gente decir, es que yo no sé qué decirle a Dios cuando oro. Por eso usted va a ver que hay gente que solo se hinca y se para. No tienen que hablarle a Dios. Se sienten desconectados de Dios. Y cuando alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo hago? Y yo le pregunto, ¿y cómo hace usted para hablar con su suegra? ¿Cómo hace usted para hablar con su novia? No, cuelga tú, no tú. Y ahí están 3 horas, hermano. Y a Dios no tenemos nada que decirle. Eso se llama desánimo. Por eso cuando tú aprendes a ver la oración como un deleite, hermano, el problema es que la gente ve la oración como una carga. Hay gente que cree que la mejor oración es una hora. No, la mejor oración es la que sale de tu corazón para Dios. O sea, ¿cómo no vas a tener que decirle a Dios? Algo que decirle a Dios. Aunque sea, hola, dile, hola Señor, aquí estoy otra vez. Como aquel va, Señor, otra vez, soy Juan. Y se iba. Todos los días iba a la iglesia, hermano. No sabía leer, no sabía escribir. Y siempre se hincaba y le decía, Señor, otra vez, soy Juan, gracias. Y se iba. Y un día se enfermó Juan. No llegó a la iglesia. Y nadie sabía de él. De repente, llegó alguien a buscarlo. ¿Tú eres Juan? Sí. Alguien me dio tu nombre. ¿Quién? No sé, no lo conozco. Y de repente le apareció Jesús. Y le dijo, hola Juan, soy Jesús, con el que hablaba todos los días. Pero cuando está desanimado, no quiere ni hablar con Dios. Está bien que no quieras hablar con la gente, pero con Dios. Hoy, Señor, no te quiero hablar, ando mal, me siento desanimado, hoy me hicieron daño, hoy ya no. No, hermano. Dice la palabra, echa toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. No te desconectes. Número 3, apatía de la vida espiritual en la oración y en la comunión con Dios. Cuando hay desánimo, sentimos que estamos abandonados.
Y como nos sentimos abandonados, abandonamos lo que antes teníamos por prioridad. Abandonamos la oración, abandonamos la meditación en la palabra, se nos va el deseo de orar, el deseo de reflexionar en Dios, se nos va el deseo de realizar aquello que antes nos traía paz. Y qué triste cuando se te va la paz. David decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo me duermo en paz. Yo, con tal mi esposa esté a la par mía ahí, solo volteo a ver y aleluya. ¿Y usted por qué duerme tan rápido? Porque ahí está usted. Es que, mi hermano, cuando hay desánimo no hay paz. El diablo te quita el sueño con pensamientos, con problemas, con pesadillas. Si le conté que yo conocí a alguien, hermano, que todos los días me venía a decir que soñaba con una viejita que le faltaban dientes y con garras grandes. Y la primera vez que me dijo así, yo quería decir: hermano. Pero ya después, hermano, 4 o 5 veces, una vez le dije: hermana, póngase cuentas con Dios. Sí, póngase cuentas con Dios. No es que usted no sabe, Dios quiere dar un mensaje, pero a usted, no a mí. Yo nunca he soñado con eso, le dije yo. Yo solo sueño con angelitos. Entonces, la falta de fe, hermano, el desánimo te hace pensar muchas cosas. Por eso tienes que entender: la gente te puede fallar, Dios no te va a fallar. Por eso es que cuando Dios llamó a Josué, la primera batalla de Josué no fue la de Jericó. Fue la primera ciudad que conquistó, sí, pero esa no fue la primera batalla de Josué. Dios le dijo a Josué: prepárate, porque de aquí a 3 días tú vas a pasar ese Jordán. ¿Se acuerdan? Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Imagínese usted a Josué, hermano, pasar casi toda su vida a la par de Moisés. Subió a la montaña con Moisés, vio que Moisés hablaba con Dios, bajó con Moisés, y de repente Moisés se muere y lo llaman y le dicen: tú vas a ser el encargado, tú vas a ser el capitán. ¿Usted cree que para Josué eso fue fácil? Ver aquellos millones de personas que un día intentaron linchar a Moisés y a Aarón. ¿Por qué cree que Dios le dijo: mira, no te desanimes, esfuérzate? Porque la primera batalla que Josué tuvo que enfrentar fue la batalla del desánimo dentro de él. Josué se desanimó cuando murió su líder. Se sintió triste, se sintió, hermano, abandonado, sintió que ya no podía seguir. Por eso Dios le dijo a Josué, a Moisés: antes de traerte, ve y traspasa lo que tú tienes, dáselo a Josué, y dile a Josué que no tenga miedo, que sea hombre, que sea varón, que se esfuerce, porque a él lo voy a hacer pasar ahí. ¿Sabe por qué Dios les entregó Jericó primero? Porque la primera ciudad que los 12 espías reconocieron fue la de Jericó. Y cuando ellos los 10 dijeron que había gigantes, no estaban mintiendo. La genética de aquella gente dice que eran los hijos de Anac, que los hombres se miraban como langostas a la par de ellos. Quiere decir que no era gente común, hermano. Y aunque Josué y Caleb dijeron: vayamos y conquistemos, Josué tenía valor en ese momento, porque ahí estaban
Moisés. Josué habló de esa manera porque ahí estaba Moisés. Pero cuando Moisés muere, le viene el miedo y se acordó quizás de los gigantes que había. Pero Dios le dijo: no te preocupes, yo voy a estar contigo, esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios le dijo esas palabras a Josué, entonces Josué mandó a los sacerdotes y les dijo: prepárense, de aquí a 3 días tienen que estar ayunados, tienen que estar orados, tienen que estar santificados, porque ustedes van a agarrar el arca para que nosotros pasemos. Josué sabía que con todo el miedo, con todo el desánimo, Dios iba a estar con él y iba a dar la victoria. Porque no es el panorama que el diablo te ponga, es la promesa que Dios ya te dio. No es lo que el diablo te haga ver, es lo que Dios ya te dijo que ibas a hacer. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Antes de ir a conquistar ciudades, Josué debía conquistar primero su interior. Hay cosas que Dios te las tiene preparadas, pero tienes que conquistar tu interior primero. Hermano, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Usted y yo podemos seguir más adelante de donde estás. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz? A veces nos preguntamos ¿por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? Pero ¿cuál es el concepto de bueno tuyo? Porque para la gente ser bueno es ser cristiano. No solo necesitas ser cristiano. Necesitas saber que tienes que animarte en Dios para hacer las cosas. Porque una persona desanimada inspira miedo. Y el miedo te aparta de todo lo que Dios tiene preparado para ti. El mundo espiritual, hermano, no se mueve por lo que tú puedas hacer, no. El mundo espiritual se mueve por lo que tú proyectas. Y si tú proyectas miedo, te va a ir mal. Josué tuvo que conquistarse él. Libró su interior. Cuando Josué libró su interior, llegó a Jericó. Hizo lo que Dios le dijo. El desánimo te trae miedo. Y el miedo te trae fracaso. Y el fracaso te trae destrucción. Y la destrucción te va a traer mal. Y más desánimo. Nada me sale bien. Nada me sale bien. Si me compro un payaso se muere de tristeza. Porque el desánimo es lo que te va a hacer ver. Yo no le digo que uno no de repente no se va a sentir desanimado, claro. Pero no te acostumbres a andar desanimado todo el tiempo. No te acostumbres a andar desanimado. Si fallas una vez, levántate y vuélvelo a intentar. Vuelves a fallar, vuélvete a levantar. Mire la Biblia. Dios no se cansó con la humanidad. Le fallaron los ángeles. Voy a crear una nueva creación. Le falló la primera creación, no importa. Voy a destruirla y voy a levantar otra. Levantó una generación de Noé. Le falló esa generación, no importa, voy a sacar a otro hombre. Sacó a Abraham. Le falló esa, no importa, voy a levantar a la iglesia. Mucha iglesia le ha fallado, no importa, pero hay gente que está parada en la brecha creyendo que Cristo viene y creyendo que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios aún no se da por vencido. Jesús también enfrentó el desánimo de los discípulos. Jesús también sintió miedo, hermano, pero no se desanimó. Después de la crucifixión, los discípulos se encerraron por miedo. Creían que todo había terminado. Y cuando ellos creían que todo estaba terminado, les apareció Jesús.
les dijo paz. Y dice la Biblia que sopló en ellos su espíritu. Y le dijo, Juan 16:33, antes de ascender al cielo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíe, yo he vencido al mundo. ¿Está viendo, hermano? Jesús nunca te prometió ausencia de problemas. Jesús nunca te prometió que todo el tiempo te iba a ir bien. Jesús nunca te prometió, escucha esto, Jesús nunca te prometió que todos los cristianos iban a ser buenos. Jesús nunca te prometió, hermano, que tu vida iba a ser la más fácil y sencilla. No. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. ¿Por qué Jesús te dice confía? Porque Él ya venció. Porque Él ya venció. Y si Él ya venció, te hizo vencedor. Y si Él ya venció, te hizo vencedora. Y si Él ya venció, nos hizo vencedores en el nombre de Jesús. Y Él te dice ahora, levántate. ¿Vas a seguir teniendo aflicciones? Claro. ¿Te va a decepcionar gente? Claro que sí. Un montón de gente lo decepciona a uno a cada rato, hermano. Jesús dijo también, el padre se va a levantar contra el hijo contra el padre, la madre contra las nueras, la nuera contra las suegras. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer ¿qué? Espada. Según los rollos del Mar Muerto, dicen que en el libro de Felipe dice, yo he venido a prenderle fuego al mundo y ojalá que ya esté encendido. Y nosotros queremos, hermano, que todo sea hecho. Dios te creó con el ADN de Dios. Jesús nos enseñó, hermano, que la victoria no consiste en evitar las pruebas. La victoria consiste en salir de ellas con un carácter transformado por el poder de la palabra. Jamás vas a salir victorioso queriéndote evitar las pruebas. No, mi amado. Jesús nunca evitó la cruz. Jamás evitó la cruz Jesús. Él fue a la cruz para que tu fe se afirmara en Él cada día. Siempre me pregunté algo. Y un día hablando con mi esposa le dije, ¿por qué Jesús les dijo a los discípulos, si tienen capa, véndanla y compren espadas? ¿Se acuerdan? Hay un texto ahí en Lucas 22. Y uno de los discípulos le dijo, Señor, aquí hay 2 espadas. Basta, le dijo. Y después Pedro le bota la oreja a Marcos, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y Jesús se enoja con Pedro. Y le dice, Pedro, no sabe que el que a hierro mata, a hierro mata. Y dije yo, ¿por qué Jesús les está diciendo que lleven espada? Y después le dice a Pedro que ya no le haga nada. Porque es que en el antiguo Roma había una ley. Y todo tenía que cumplirse según la profecía. Y la ley de los romanos era que si un grupo de personas estaban desarmados, eran considerados pacíficos y no podían arrestar a nadie porque se metían en problemas.
Por eso Jesús le dijo a los discípulos: si tienen capas, véndanlas y compren espadas, porque tenían que haber por lo menos 12 espadas o más para que el arresto de Jesús se produciera. Porque la ley era, si un grupo tenía más de 2 o 3 espadas, era considerado subversivo y revolucionario, así que tenían que arrestarlos a todos. ¿Ve hasta dónde fue Jesús, hermano? Jesús no evitó la cruz. No, más bien le dijo que llevara la espada, porque él sabía que tenía que pasar por ese lugar. Hay situaciones que las tienes que pasar. Hay situaciones que Dios no te va a apartar, sino que va a hacer que las pases. Tú te las quieres cambiar, pero Dios te pone ahí, no para matarte, no para destruirte, sino para formarte un carácter de hijo de Dios, de hija de Dios, que camina con un carácter transformado en Cristo Jesús. Así que hoy el desánimo tiene que salir de tu boca, tiene que salir de tu corazón. El desánimo no tiene que llegar a tu vida, porque Dios nunca va a cambiar su respuesta. Así que si tú tienes un problema, no creas que Dios te va a venir a decir: no te preocupes, hijo, yo te lo voy a solucionar. No, la respuesta de Jesús, de Dios, siempre va a ser la misma: enfrenta tu desafío. ¿Se acuerda la palabra que le di el domingo? Hazak, esfuérzate, sé valiente, no te desanimes, no abandones tu lugar. Ay, es que el jefe me habló mal, me voy. No abandones su lugar. No tienes que abandonarlo. Aunque el príncipe, dice la Biblia, se enoje contra ti, no abandones tu lugar. Me peleé con mi esposo y voy a dormir allá en el mueble. No abandones tu lugar. Me regañaron, voy a comer solito. No abandones tu lugar. Siéntate a comer a la mesa con tu papá, con tu mamá. No me tomaron en cuenta, no abandones tu lugar. No dejes que el desánimo te destruya. No dejes que el desánimo te robe los sueños. No permita que un sentimiento temporal destruya su propósito eterno. Dios quiere que usted venza hoy para que mañana sea un conquistador. Si usted no logra vencer las adversidades hoy, mañana va a ser más débil. Si usted no logra hacer las cosas hoy, mañana no las va a hacer. Hay un dicho muy popular en el mundo: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por muy cansado que esté, por muy decepcionado que esté, por muy desanimado que esté, siga avanzando, siga clamando, siga orando. Puede ser que estés luchando contra el desánimo, puede ser que has estado orando, esperando respuestas y no las has oído. Sigue hacia adelante, no te detengas. Y antes de preguntarle a Dios por qué te están ocurriendo las cosas, pregúntale: ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Póngase de pie.